No va a doler. La puntita nada más. Pues vamos allá con el pequeño repaso de memoria histórica y memoria democrática del 4 de agosto. ¿Y por qué el 4 de agosto? Pues al igual que el 1 de agosto quise recordar los acontecimientos en un lugar, creo que el 4 de agosto, que es una fecha que no celebran los socialistas ni los comunistas y que la gente no suele conmemorar, y es una fecha importantísima en lo que a la Segunda República se refiere. Félix Bolaños, te lo dedico, disfrútalo. Par de libretas, muchas horas, unos bolis y a dar memoria democrática. Va a ser así de grande el repaso, te va a encantar, en un espacio reducido de tiempo. Ya sabemos que tu tiempo es oro, viendo lo que te pagamos. La cosa es que tenemos a este tipo que dijo y ha defendido siempre que sus valores y que lo que a él le emociona son los valores de la Segunda República. Lo dijo Pedro Sánchez. Lo ha dicho en España, lo ha dicho en televisión, lo ha dicho en Estados Unidos. Siempre que ha podido, lo ha dejado caer. Memoria democrática. ¿Verdad que sí, Pedro? Es lo que tiene. Hablando de Pedro, hay que ver el tratamiento que le daban a los vagos. Este cartel es muy importante, ¿vale? Este es un cartel de un departamento que surgió en Aragón y del que luego haremos mención nuevamente. Ya sabéis que la Segunda República no toleraba que se reunieran los hombres, no toleraba reuniones de 30 personas sin permiso del gobierno, no toleraba la libertad religiosa, no toleraba ser monárquico y ellos, su intención era acabar con todos aquellos que no pensaran igual. Cobardes, borrachos, milicianos, ladrones, violadores y gentuza en general. La unión, la disciplina por el socialismo, porque uno de los grandes problemas que tenía esta gentuza es que como eran paletos redomados, porque como eran violentos, eran unos borrachuzos de medio pelo y les gustaba mucho robar, no tenían disciplina alguna, cosa que mencionaban muchísimas veces. Voy a decir una frase que creo recordar literalmente que la dijo Azaña, y decía así: Franco no se alzó contra la República, se levantó contra la gentuza que se había apoderado de la República. Creo que fue algo así lo que dijo Azaña. Hoy 4 de agosto es digno de rememorar y de recordar una fecha histórica en España. Este es un mensaje que os quiero dejar bien a las claras aquí para que siempre sepáis y tengáis en cuenta que la superioridad intelectual, moral y de agallas que tenemos la gente que defendemos la unidad nacional, la coherencia, la decencia y el trabajo, jamás la podrán superar los ladrones, paletos, sinvergüenzas de la extrema izquierda. Y es muy bueno esto. ¿Tú no odias? Bueno, antes procuro informarme bien. Lo digo esto para todos esos chavales que viven con sus madres con 33 años, que hablan mucho sobre la guerra civil y no sé qué, no sé cuántas, y son incapaces ni de sacar la ropa para poner la lavadora, ni de hacer nada productivo con su vida que no sea pedir dinero para irse al parque. Sí, la Segunda República era el desastre. La Segunda República era el roba lo que puedas, todo lo que puedas y a todos los que puedas, y nos vamos repartiendo el poder. Y sobre todo, mandar a morir a un vecino, a un primo, al nuevo novio de la chica que te gustaba. Cualquier excusa era buena. Y el 4 de agosto se llevó a cabo. La idea de la guerra civil la manejaba el Partido Socialista desde el principio, de declarar la Segunda República utilizando unos resultados electorales un poco de broma. Ellos son muy así. De hecho, daros cuenta que en aquellos años, con la velocidad que existía entonces de información y transporte,
el 19 de julio ya había cartelería preparada. Los milicianos, el odio rojo, básicamente se dedicaba a esto. Deciros que Franco, con el trabajo de miles y miles de españoles, consiguió restaurar 35.000 edificios religiosos en 10 años. Esto a día de hoy sería imposible e impagable. 35.000 edificios religiosos que se repararon. Los jóvenes eran siempre y han sido y serán el objetivo de la extrema izquierda. Si os dais cuenta, para mí lo importante de esta imagen es básicamente que les ofrecían una barra de pan. Ven aquí, yo te ordeno, tú vete para allá y te vamos a dar pan. Porque básicamente, siempre y sistemáticamente se quiere obviar los años de hambruna que trajo la República. Porque la República, aparte de atacar directamente a los campesinos, encima se dedicaba a armar campesinos para que mataran a quienes eran los propietarios legítimos de la tierra. La bandera de la victoria, sus campeones. 19 de julio de 1936 ya había cartelería de la Segunda República. 19 de julio, daros cuenta, repito, la velocidad que había entonces, porque la guerra civil la declara el Partido Socialista. En aquel momento donde se asesina a Calvo Sotelo ya estaba la maquinaria más que negociada y ya se había negociado ampliamente con Rusia. Estaban claras las ayudas que iban a recibir y por dónde iban a desembarcar el armamento y todo lo que se había preparado. Además, como ya he dicho y repito, esto que votó la gente para que yo hiciera estos vídeos es para desmentir bulos. El Frente Nacional también vulneraba las directrices europeas y recibía ayuda y armamento de Italia y de Alemania. De hecho, varios puertos en la zona del Mediterráneo fueron bombardeados por italianos o alemanes. Pero es que el Frente Popular recibía armamento y tropas desde Francia y desde Rusia sobre todo. Así que, ya digo, lo importante es contar la historia, no los bulos. Si hablamos de ladrones y de uno de los grandes bulos de la extrema izquierda, hablaríamos de Cagarruti, conocido vulgarmente como Durruti. Este que robaba más que mataba, lo cual tiene mérito porque mira que mató gente Cagarruti. Mataba heridos, mataba homosexuales, mataba niños, mujeres. Lo suyo era matar a troche y moche. Pero no va de él la historia del 4 de agosto. Si bien es cierto que es bueno recuperar las publicaciones, os recomiendo siempre que tengáis información para contrastar de cómo el Parlamento reunido otorgó su confianza al gobierno y aprobó el Estatuto Vasco y los presupuestos. Y no solo eso, sino que quiero que os fijéis muy bien en la imagen que ponían del vasco, con una boina, con su fusil y abajo ponía Estatuto. Nada que crease ningún tipo de preocupación en la ciudadanía. En la paz como en la guerra, la Constitución está en pie. Ayer se reunieron las Cortes en cumplimiento de los preceptos constitucionales y todos los poderes funcionan con plena normalidad y su finalidad es ganar la guerra pronto y bien. De hecho, si recordáis el anterior programa que hicimos, las fuerzas leales del sector de Barbastro continúan avanzando victoriosamente. El sector del Tajo, la tumba del fascismo. El no pacharán. Pues sí, ya sabéis que en Barbastro avanzaban victoriosamente. ¿Cómo? Pues matando a 800 personas de las 8.000 que vivían en el pueblo. Eso, según la Segunda República, era avanzar victoriosamente en Barbastro. Eso y las sedes masónicas y las sedes de la masonería que, entre otras cosas, parece ser que provocaron un accidente de aviación que acabó con la vida del hermano de Franco. Pero esos son otros López. Hoy vamos a hablar del 4 de agosto. Horas decisivas, el pueblo hermanado con el poder, todos unidos por la República. Bilbao, publicación de Bilbao. ¿Vale? 18 de julio.
También tenemos publicaciones y cartelería de Cataluña, España en armas, Espuela de Plata, Cataluña en guerra y en revolución. Es muy importante, y siempre lo digo, que tengáis a mano la prensa histórica antes de que todo esto desaparezca por ley en España. Un magnífico discurso de caballero. No debemos cejar hasta que las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución en Don Benito. También que dejó caer que la República estaba en manos de gente que, llegado el caso, no la defenderían. Él atacaba a Azaña, porque a Azaña no le gustaba mucho ese sabor metálico de la sangre. Durruti Cagarruti, el asesino y ladrón, haciendo tropelías aquí y en las islas. Largo Caballero habla en Murcia. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral. Y ese periodo es la dictadura del proletariado. Templad el ánimo para la batalla. Largo Caballero solo quería la guerra. Este hombre, compañero y hermano de Pedro Sánchez. A ver si la memoria democrática me desmiente esto. Ni un paso atrás, habla Largo Caballero. Estamos a las puertas de una acción de tal naturaleza que conducirá al proletariado a la revolución social. La desconfianza en la república burguesa, la imposibilidad de llegar al socialismo a través de la democracia, porque ellos querían una unión obrera, que era el deber de los jóvenes. El socialismo tendrá que acudir a la violencia máxima para desplazar al socialismo. Palabras de Largo Caballero. La violencia máxima. De eso trata la memoria democrática del 4 de agosto. Este es un periódico del 24 de septiembre de 1933, donde se hacía referencia a este disparate, hablaba del gobierno de Lerroux, etcétera, etcétera, y atacaba a la República Burguesa porque todo lo que no fuera su decisión de armar a jóvenes sin conocimiento y darles mucho alcohol iba a ser la solución para generar la auténtica justicia proletaria. Y eso es lo que empezó a suceder el 4 de agosto. El 4 de agosto surge en España la verdadera, única e irrepetible justicia democrática. La justicia llevada a su máximo esplendor empezó el 4 de agosto de 1936. Se perseguía a los propios jóvenes y hombres adultos que no trabajaban al menos 18 horas para el régimen socialista del puño en alto. Se desconfiaba de que supieran ni siquiera tener higiene. Algo que, visto lo visto en 2021, efectivamente el votante medio socialista de Podemos y de las fuerzas comunistas sigue sin saber lo que es la higiene personal. También alertaba de los problemas de andar con este tipo de personas, en este caso mujeres. Aquí no se reconocía la cosa esta de la igualdad ni el género fluido binario. No, los hombres eran hombres y las mujeres eran lo que eran, como ya explicó Sabino Arana. Si bien es cierto que a día de hoy vemos cómo sigue habiendo mujeres que a muy temprana edad deciden tener un buen cargo para doblegar curvas en el Partido Socialista o en Podemos. ¿Qué deberíamos de decir del empoderamiento de Adriana Lastra o de Lilith Bestringe? Ejemplos de cómo a día de hoy sigue la izquierda empoderando a las mujeres. Esta era la publicidad que daba la dictadura republicana que se instauró en España en 1931, donde se dividía por sectores la ciudad y donde se instauraron poco después los adalides de la justicia. Este señor, José María Gil Robles, es una persona que merece también estar en el recuerdo porque tuvo un enorme respaldo político, otro de los grandes olvidados de la memoria histórica. Prensa del 20 de enero de 1934, a por la dictadura proletaria.
El ministro de Guerra acusa a los socialistas de maniobrar en los cuarteles y los fascistas conspiran en los cuartos de banderas. Entre ellos se mataban. De hecho, hubo varias revueltas multitudinarias donde socialistas, comunistas, anarquistas, entre ellos se mataban y se robaban bastante. Pero lo dicho, esto va para ti, Félix. Y después de esta amplia presentación para poner en contexto histórico de cómo era vivir en aquellos años y de cómo era, atención a la foto, que aquí tenéis al exdelegado del gobierno de Madrid, actual secretario de Estado, tenemos por aquí uno que ha terminado de ministrucho, cuidado. Félix Bolaños, sectario hasta la médula. Félix Bolaños ha venido a recoger la cartera de manos de Carmen Calvo. Su pueblo natal, Cabra, fue bombardeado por aviones republicanos socialistas que despegaron desde mi pueblo, Fuente Álamo de Murcia. Qué casualidades tiene la vida. Y ella se vistió de rojo. Aquí lo vemos jurar sobre la Constitución española, que va a hacer lo posible y lo imposible para cagarse en la Constitución española, en la memoria democrática y faltar a la verdad a todos los españoles utilizando dinero público. 203 millones de euros para exhumar unos cadáveres sí y otros non del Valle de los Caídos. ¿Verdad que sí, Félix? Félix Bolaños, la España que hacemos. Yo efectivamente diría que es la España que hacéis. Esta es la España que hace el Partido Socialista y que yo voy a intentar que no la hagáis. 4 de agosto 1936. Ha comenzado a cumplirse la justicia republicana. Ojito a lo que pone. Lea usted Claridad, que es el nombre del periódico, que es un diario que salía por las noches, sobre todo cuando no haya censura, porque cuidado que la República no te dejaba poner absolutamente nada. La cosa es que este titular es, como podéis ver aquí, del miércoles 12 de agosto de 1936. Y mucha gente dirá, ha dicho el murciano 4 de agosto, 4 de agosto. ¿Por qué ha dicho el murciano 4 de agosto, 4 de agosto? Esta fecha es importantísima, sobre todo para aquellos de la izquierda que os quieran rebatir la información y los hechos contrastados que aquí vamos a dar con nombres y fechas. En referencia al artículo 29 de la Ley de Memoria Democrática que ha traído Félix Bolaños, se recoge el apartado de que la Fiscalía, en la Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, podrá imponer multas y penas de cárcel. Artículo 29 de la Ley de Memoria Democrática en España. Democrática y de Derechos Humanos. 1936. Justicia revolucionaria. Tribunales populares. Jurados de urgencia y jurados de guardia. Jurados de seguridad. El primero que se montó fue el 4 de agosto de 1936 bajo Manuel Muñoz. ¿Verdad que sí, Félix? Y tú quieres que en el artículo 29 me vais a mí a condenar a multas, incluso a delito de prisión, por hacer enaltecimiento de algo que es la pura verdad. 10 organizaciones constituyeron el Comité Provincial de Investigación Pública, CPIP, conocido vulgarmente como Checa, en colaboración con la Dirección General de Seguridad, que iba a coordinar el resto de checas, convirtiéndose el CPIP en la madre de todas las checas. En este comité había una plantilla de unas 400 personas que pertenecían a 10 organizaciones en su fundación, de las que dependían en Madrid 5.000 milicianos conocidos como milicias de vigilancia de retaguardia. Milicianos de vigilancia de retaguardia es lo que explica que en la retaguardia roja se asesinaron más de 85.000 personas. Mataban más detrás del frente, porque eran unas ratas y unos ladrones asesinos. ¿Qué le vamos a hacer? Su orden era sembrar muerte y terror en todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con la Segunda República.
Para que la actividad del CPIP, Comité Provincial de Investigación Pública, no parase de trabajar las 24 horas del día, se constituyeron 6 tribunales. Funcionaban 3 turnos, 2 tribunales. El primer turno de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, el segundo de las 4 de la tarde a las 12 de la noche y el tercer turno, que estaba para los milicianos más borrachos de por la noche, funcionaba para dar el relevo entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Esta parte os va a encantar. Cada tribunal lo componían 3 jueces, un fiscal y un mecanógrafo. Si faltaba alguno de los jueces, el fiscal o el mecanógrafo cogía el puesto de juez, que para lo que se iba a juzgar daba lo mismo. Los jueces titulares de cada checa, que podían tener cualquier tipo de oficio, lo único que tenían que competir y que tener claro era a qué facción pertenecían, si a la UGT, si pertenecían al partido de Azaña, al que fueran, pero tenía que haber representados de los 10 partidos y sindicatos que montaron estos juzgados y que empezaron a matar gente el 4 de agosto. Bien, deciros lo siguiente. Los jueces representantes del partido de Azaña, ¿vale?, que es muy importante, que era Izquierda Republicana, ahí estaba Félix Llorente Uceda y Julio Diamante Menéndez. Este es un nombre que ahora después retomaré. Bien, ¿los jueces de dónde tenían que venir? Pues por ejemplo del partido de Azaña también estaba Virgilio Escámez Mancebo, que era afiliado a Izquierda Republicana, que era agente de seguros, que además tomaba y formaba parte de otro tribunal que se encargó, un tribunal aparte, en las checas, se encargaba de hacer el inventario de todo lo que se le robaba a los detenidos, al mismo estilo que hacía Hitler en Alemania. Hasta los dientes de oro se contabilizaban, llevaban una contabilidad en B, y dentro de esa contabilidad en B, reconoce la Segunda República que había, como dijo Vara el otro día, repartijos de dinero de los que no se sabía, porque era imposible. Por eso la actividad nocturna era muy elevada y los jueces salieron de allí forrados, todos estos, menos el que he mencionado antes, que es importante, y ahora os explicaré el porqué. Julio Diamante Menéndez ejerció de juez un día. El único que podrá decir su familia que tuvo dignidad. Fue un día juez, y viendo cómo terminaba la cosa y de qué iba la cosa, salió huyendo y jamás volvió a participar en ninguna checa ni en ningún lugar conocido donde hubiera milicianos y donde participaran los sindicatos. Huyó viendo lo que se estaba cocinando allí. Bien, en el CPIP, Comité Provincial de Investigación Pública, se practicaban juicios rápidos. Estos no duraban ni 20 minutos, durante 100 días consecutivos, 24 horas al día. El CPIP, que estuvo hasta noviembre de 1936, juzgó a 18.000 personas. Al menos 7.200 fueron condenados a muerte. Los jueces de aquella época cobraban entre 300 y 500 pesetas al mes por hacer el teatrillo del latrocinio y de firmar la muerte. 18.000 personas pasaron por esos juzgados que hemos mencionado. A los que hemos de sumar que esa contabilidad en B del CPIP, los miembros que habían participado, llegado el mes de noviembre, la Segunda República, Largo Caballero, los premió a repartirse 1.000.000 de pesetas, porque no se conocía esa contabilidad en B, donde había joyas, dinero y todo tipo, pues, de cosas como obras de arte, etc. De eso la Segunda República no sabía nada, pero los sobornó con 1.000.000 de pesetas. Esto está perfectamente documentado y lo podéis comprobar. Bien,
Por cierto, de todas las joyas familiares robadas a esas 18.000 personas, jamás se ha hecho referencia, ni se ha pedido disculpas, ni ha habido reparación por ningún gobierno. Aquí lo dejo. Los condenados a muerte no se les decía que estaban condenados a muerte. Les decían que una vez que se había realizado el juicio con totales garantías, que te había juzgado un carpintero, por ejemplo, o alguno que estuviera afiliado a la CNT, tenías que permanecer unos días en la checa para que se formalizara la documentación del juicio y dejarte en libertad. Entonces se les trasladaba a una habitación en particular, conocida como celda 0. Esa misma noche venían a la celda 0 y cogían el papelito que debería de llevar en una esquina escrito una L con un punto. Si el nombre del que estaba en la celda respondía y en su papelito había una L con un punto, significaba liquidar. Y así que los cogían, los sacaban y en cualquier descampado los mataban. Si eran muchos los de las L's, aprovechaban los coches, que ellos ya eran ecologistas por aquel entonces. Es cierto que quemaban mucha iglesia. Pues ya sabes que si en tu papelito había una L, estabas frito. Siempre se les asesinaba antes de amanecer, porque como cobardes que eran, lo hacían con nocturnidad y alevosía. El Tribunal Popular de Madrid se crea por decreto el 23 de agosto de 1936. Daros cuenta que aquí en este panfleto, el 12 de agosto del 36, ya se reconocía que se estaba dando justicia republicana a la gente. Se estaba matando. Pero el gobierno de Azaña calló y silenció y fue cómplice de estos asesinatos. Así que, cuando la prensa lo sacó, ya llevaban 8 días matando gente. Y el gobierno republicano de la democracia, lo que hizo en vez de disolver aquel disparate y dislate que estaba todo organizado por Azaña, Largo Caballero, etc., lo que hizo fue darle formato legal. Así que el 23 de agosto de 1936, por Real Decreto, se establece que en Madrid hay un tribunal especial para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado. El 25 de agosto, mediante decreto, también se añade que se va a juzgar lo que tenga que ver con la seguridad exterior, por si algún espía de Madrid hacía que personas de otros países tuvieran injerencia en la limpia y en el genocidio religioso que se estaba cometiendo. Esta es la primera imagen y la más antigua que he podido encontrar de aquellos tribunales donde a estos paletos les encantaba sentarse en sillones que no les correspondía a repartir justicia. Es muy llamativo que sepáis que era hasta tal punto el esperpento que todos iban armados con los fusiles que les habían dado, las pistolas, mosquetones, allí había de todo, los jueces llevaban armas y los jueces solían ir vestidos con el mono que iban los milicianos. Vaya a ser que cuando venían por la noche borrachos, los confundieran al verlos de traje y decidían entonces darles el paseillo, que era llevarlos fuera y matarlos. Esta es la imagen más antigua que he encontrado que se haya recopilado. Ya digo, se ponían un mono y a juzgar. Era muy importante no parecer bajo ningún concepto burgués, porque Largo Caballero ya atacaba a la clase media. Los juicios eran rápidos, sencillos y sumarios. Mucho tabaco, mucho alcohol, declarabas la L y si no, y si eras muy rico, podías pagar 100.000 pesetas que no te iban a matar nunca. Esta es la realidad de la Segunda República. Imaginaros lo que son 100.000 pesetas del año 1936. Esta era la justicia estándar que daba la Segunda República. Por ejemplo, podéis ver aquí este comité que se dedicaba a detener, ¿verdad?, con
atención a la fecha, 22 de agosto de 1936, el primer decreto que da legalidad a estos juzgados es del 23. El cuartel de las milicias de Ciudad Real le daba este papel a unos milicianos y decían: procédase a la detención de Fernando Cañizares y su hijo. Domicilio en Toledo, número 66. Los milicianos portadores de este papel, con ese papel, estabas muerto. Esa era la justicia y esos eran los valores de la Segunda República que emocionaban tantísimo a Pedro Sánchez y que tanto gustan a las juventudes socialistas. Un papel así era tu muerte y la de tu hijo. Aquí podíamos ver cómo, que esta es una foto de Extremadura de aquellos años, allá que iban los representantes de la ley, daros cuenta de la disparidad de armamento que llevaban y qué disposición llevaban para matar gente. Esto era una orden que tenían que cumplir y los milicianos iban encantados de la vida. Órdenes de sembrar muerte y terror. Los tribunales populares, la represión del fascismo y el espionaje. El Tribunal Popular número 1 tiene 2 condenados a muerte. El Tribunal Popular número 2 condena a otro a muerte. Y esto lo publicaban, sí o sí, a prisa y corriendo en la prensa, pero no les llegaban los casos de todos los asesinatos. Pero ya sabéis que están ahora en contra de la pena de muerte, la prisión permanente revisable y todo esto. Y se reconocía en la prensa todo lo que sucedía. Solo tenía que chivarse a alguien de ti, solo tenías que haber ido a misa, solo tenías que haber ligado con una chica que le gustase a un miliciano, que ibas a estar muerto. Como mínimo te iban a dar una paliza y te iban a robar. Era muy importante la quinta columna. La quinta columna, de la que trataré más adelante en otro vídeo, era matar a la población y a los presos, vaya a ser que fueran liberados o reclutados por el Frente Nacional y levantarse contra la República. Por eso mataban más tras las líneas que a las líneas enemigas. Se estima que llegaron los asesinatos a 170.000 españoles, hombres, mujeres y niños, en todo el territorio nacional, como era Tetuán, que también fue bombardeado por la República, ya que la República bombardeó muchísimas poblaciones civiles. No solo hay que recordar si hubo algún bombardeo en Guernica, hay muchos lugares más que sufrieron esto. Y, como podéis ver, el sindicato de abogados de Ojete participaba. Mirad el sello, archivo de guerra, ¿vale? Tribunales populares. Esto se llama memoria democrática. Esto se llama realidad, Félix Bolaños. Y si tu intención es silenciar esto, vas a tener que argumentarlo muy bien, porque yo solamente doy pequeños tintes y pequeños datos. Hay mucha gente muy preparada con muchísima más profundidad. Pero es innegable que esto se fundó para robar y matar indiscriminadamente. Y que esto lo sabía el gobierno de la Segunda República. Y que durante meses lo callaron porque traía mucha cuenta la limpieza. Contra el espionaje, milicianos, no deis detalles, ni a los camaradas, ni a los hermanos, ni a las novias. Consejo de Ministros, 7 de octubre de 1936. El Consejo de Ministros de ayer: se crean tribunales especiales para juzgar rápidamente a los enemigos del régimen. 7 de octubre de 1936. ¿Cómo es posible que el alzamiento del Frente Nacional fue el 18 de julio y el 19 de julio ya había carteles con los dibujos de los tanques rusos que iban a acabar con las trincheras nacionales? Y sin embargo, empezaron a matar el 4 de agosto y hasta el 7 de octubre el Consejo de Ministros no tenía ni idea de que esto iba a ser así. Dato mata relato, amigo. Dato mata relato. El desquiciamiento, el gobierno de Lerroux, el desastre de Azaña,
como Largo Caballero, los 9 meses de la carnicería que protagonizó el Lenin español. Todo esto es una verdad que da exactamente igual lo que queráis manipular y tapar desde la extrema izquierda. La historia está ahí y los muertos están ahí. La República es El Heraldo de Madrid, edición de noche, que era muy importante esto. 15 de julio de 1936. Ante la gravedad de estas horas, la República, que es la ley, necesita de todos, a defenderla. 15 de julio de 1936. Los facciosos lanzan la falsa noticia de que en Madrid estaban en poder de los sublevados los ministerios de la guerra y de gobernación. 15 de julio. Cartel. La quinquena columna és un perill. Cal destruirla. La quinta columna es un peligro, hay que destruirla. Fijaros, el cartel, la imagen, son civiles. Como podéis ver, uno llevaba una cesta con comida, un gallo y un puro. Por lo tanto, había que matarlos. Había que matar a los ciudadanos. De hecho, aquí más atrás podéis ver como un señor lleva una bolsa con el símbolo del dólar. Ni siquiera promocionaban su peseta. Y estos eran los socialistas comunistas. Eran más tontos que los pelos de mi culo, pero robar y asesinar lo tomaban muy muy bien. Continúo. El Tribunal Popular de Madrid, que es el que se crea el 23 de agosto y luego el 25 de agosto, esto va derivando en que los jurados de urgencia, que ya no era necesario ni siquiera cometer un delito, sino con que te señalaran estos tribunales y estos jurados que habías, entre otras cosas, hecho algo hostil o haber demostrado desafección al régimen, era un delito previsto y sancionado en el Código Penal Común y en las leyes penales especiales. Desafección. ¿Cómo demuestras tú que no tienes desafección con el que te ha detenido con tu hijo? Leyes que no se pueden evitar y que te van a condenar arbitrariamente, como las leyes actuales de la aporofobia. La Gaceta de Madrid, el 11 de octubre de 1936, reforzó la acción de los tribunales populares con la creación de los jurados de urgencia, como literalmente dice el decreto, para conocer los hechos de hostilidad y desafección. Iban por detrás de lo que se mataba con antelación. El sistema de la justicia revolucionaria de 1936 se creó también con 2 tribunales especiales más. Estaba el jurado de guardia para castigar las infracciones a los bandos del Ministerio de la Gobernación que se consideraban como perturbadores del orden público o que tendieran a perturbarlo. Esto quiere decir que ya veían el futuro de si fulanito o menganita iban a perturbar el orden. ¿Entendéis la ambigüedad de la legalidad maravillosa de la Segunda República? Por si tenías desafección o querías perturbar el orden público. Y el segundo de los jurados fue el jurado de seguridad, encargado de castigar a los vagos habituales, asumiendo las funciones que hasta entonces tenían los jueces de instrucción. Vagos habituales. Esto sería un desastre ahora mismo para los votantes de Podemos o de la CUP. Esto era la Segunda República. Mucho cuidadito con algozanear, que era un delito, tenías que trabajar para la Segunda República. Mucho cuidadito con que dijeran que no le tenías un aprecio enorme a Largo Caballero, estabas frito. El paseillo se te daba por cualquier cosa, por cualquier cosa. Aquí tenemos documentación al respecto de todo esto, de los decretos, de cómo se iban haciendo estos disparates. Este, por ejemplo, es un documento de 1931, donde ya se hablaba de
nombrar inspector general del Cuerpo de Prisiones a don Melchor Rodríguez García. Del tema de las prisiones hablaré más adelante, de las sacas y de lo que pasaba. La sentencia cumplimentada: ha sido fusilado en Alicante el jefe de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Conducta digna de imitarse, porque no se quejó. Del fusilamiento, las torturas y el asesinato de José Antonio Primo de Rivera hablaré en otra ocasión. Recordad que los juicios de la Segunda República, de la justicia que entiende el socialismo, de la que le gusta al socialismo, dentro de esa justicia, como podéis ver, Fidel Castro era muy partidario de ese tipo de justicia. Si no queremos que España sea Cuba, y si no queremos que esa policía paramilitar, que también se inventó la Segunda República porque desconfiaban de la Guardia Civil, si no queremos que esto pase aquí, en España, tendremos que hacer algo para evitarlo. Esto es Memoria Democrática del 4 de agosto de 2021, en referencia al 4 de agosto de 1936. ¿De acuerdo? Esta es la explicación de hoy. Muchas gracias. Cuando haga, seguramente en 2 partes, contaré cómo empieza la guerra y cómo son los días siguientes a la guerra, la participación de gente como Unamuno, la opinión de Machado, de acontecimientos que pasaron. Lo digo y lo repito, no había bando en el cual no se cometieran tropelías. Está claro que hubo una acción y que eso produjo una reacción. Pero no nos olvidemos que el bando nacional se vengó duramente, y hubo generales que ante lo que estaba haciendo el marxismo en España decidieron actuar exactamente igual. No justifico ni mucho menos la venganza, pero entiendo la situación, porque ante esa justicia, que no era justicia, donde no te podías defender, era prohibido, estaba condenado con pena de prisión a haber sido monárquico, con pena de prisión a hablar de monarquía. De hecho, en 1936 rezar en público era delito. Este es un dato que una señora, que por desgracia se fue, que estuvo en Almería, lugar donde se aguantó muchísimo los bombardeos por parte del Frente Nacional, en un reportaje, en un documental grabado por Televisión Española, dijo que cuando se metían en los refugios, que los socialistas rezaban, pero que intentaban rezar juntos los que rezaban, porque si los otros los escuchaban rezar, aunque los estuvieran bombardeando, les molestaba más que alguien rezase. Ni libertad religiosa, ni libertad política. La Segunda República fue una dictadura de izquierdas pura y dura, el preámbulo de lo que se quería llevar como era a cabo la dictadura proletaria, ¿vale? Quería aclararos esto y daros las gracias a todos, y ya sabéis, y sobre todo tú, Pedro Sánchez, sobre todo tú, Pablo Iglesias, y tus nenitas estas que manejas a tu gusto y antojo, a todos los que vais a ir con el puño en alto, aquí tenemos los hechos y los podemos desmentir cuando queráis. Y tú, Félix Bolaños, y tu ley, me preocupa en sobremanera ese artículo que dice que vamos a crear en España esos tribunales para juzgar con penas hasta de prisión el enaltecimiento del franquismo. No he visto yo jamás condenar a la prisión a nadie en todos los años de mi vida por estar a favor de la Segunda República. De hecho, Franco dejó los escudos de la Segunda República, y si no, id a Melilla, que veréis como los monumentos a la Falange han sido destruidos y el escudo de la Segunda República sigue presidiendo la plaza central de Melilla. Memoria Democrática, mis cojones 23. Un saludo, mucha fuerza, muchísimas gracias y nada, allá que vamos. Un
un besi de fresi rojos. Es que me ha dicho mi churri que no diga cosas feas, que se ha enfadado a mediodía conmigo. Y eso que le he hecho la comida, pero dice que no diga eso de que os den por culo.